AV Blogs. Stopped. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. It could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. A principios de enero, capturaron y encarcelaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A finales de febrero, eliminaron al líder supremo de Irán, Ali Khamenei. El gobierno de Donald Trump parece estar empeñado en acabar con las máximas figuras autoritarias del mundo. Empezó con Venezuela y ahora bombardeó Irán con el apoyo de Israel. Hay dos cosas en común entre Venezuela e Irán. La primera es que ambos países eran gobernados por un régimen, Venezuela por un régimen autoritario e Irán por un régimen teocrático. Para los que no sepan, un régimen teocrático es un sistema de gobierno en el que la autoridad política está basada directamente con la religión. La segunda cosa en común es que ambos países cuentan con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Venezuela es el país con mayor reserva de petróleo en el mundo, con más de 300.000 millones de barriles de crudo, e Irán es el tercer país con mayor reserva de petróleo en el mundo, con más de 200.000 millones de barriles. Tan solo llevamos 2 meses transcurridos de este año, y por los acontecimientos recientes pareciera ser como si hubieran pasado más de 2 años. Les diré en qué consistió la operación Furia Épica, cuáles fueron los objetivos de Irán ante estos ataques en su contra. Les daré las cifras de víctimas aproximadas y las consecuencias de este ataque de Estados Unidos e Israel. También responderé a la pregunta que todo el mundo se hizo en un principio, al ver las noticias: ¿realmente este es el inicio de un tercer conflicto mundial o solo es el final del régimen iraní? Sean bienvenidos a un nuevo video. Comencemos. El 28 de febrero se ha convertido en un día histórico no solo porque Estados Unidos e Israel hayan bombardeado a Irán, sino porque eliminaron también ese mismo día al líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Hablemos rápidamente sobre esta acción militar importante ocurrido en suelo iraní, desde el 28 de febrero del 2026, nombrado por Donald Trump como Operación Furia Épica. ¿Qué fue la Operación Furia Épica? La Operación Furia Épica es el nombre de una campaña militar lanzada el 28 de febrero de 2026 contra la República Islámica de Irán. Fue parte de una ofensiva conjunta con Israel, que por su parte llamó sus ataques Operación Rugido de Scarface, que diga Operación Rugido de León. ¿Cuáles fueron los objetivos de Estados Unidos e Israel según sus declaraciones? Destruir la capacidad militar de Irán, incluyendo misiles balísticos, radares, sistemas de defensa aérea y centros de mando. Neutralizar amenazas percibidas contra Estados Unidos e Israel, incluidas capacidades de ataque remoto. Y según Estados Unidos, parte de la razón era frenar actividades nucleares y misiles iraníes, objetivos que el gobierno de Irán ha negado. Y aquí recalco una pequeña parte de su primer mensaje que dio Donald Trump después de atacar a Irán. Dijo Donald Trump: siempre ha sido política de Estados Unidos, en particular de mi administración, que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear. Lo diré otra vez: nunca puedan tener un arma nuclear, enfatizó. Por eso les puse como intro de este video a Benjamin Netanyahu, advirtiéndonos desde hace 30 años que Irán está a meses o a pocos años de contar con bombas nucleares, algo que como tal nunca pasó, al menos no hasta ahora. ¿Qué ocurrió una vez iniciada la Operación Furia Épica? Cientos de objetivos militares iraníes fueron atacados por aviones, misiles de crucero, drones y otras capacidades estadounidenses e israelíes. Hubo informes de explosiones y grandes columnas de humo en Teherán y otras ciudades. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue eliminado durante los ataques, algo que fue confirmado por medios iraníes, a pesar de que en un principio el gobierno iraní lo negaba, ya que Trump fue el primero en confirmarlo. Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones hacia bases estadounidenses y hacia Israel en un principio, lo que elevó la tensión en toda la región. Ahora veamos los objetivos de Irán de manera cronológica ante estos ataques en su contra. Su primer objetivo fue Israel, horas después del ataque inicial. Irán lanzó misiles balísticos y drones contra el territorio de Israel. Se activaron sirenas antiaéreas en todo el país. Israel reportó el uso de misiles con submuniciones tipo clúster, según el ejército israelí. Este fue el primer contraataque oficial de Irán.
Irán atacó después bases estadounidenses en países aliados de Washington, lo que arrastró a varios países al conflicto. ¿Quiénes fueron estos países afectados? Qatar, misiles dirigidos a la base Al-Udeid Air Base, la mayor base de Estados Unidos en Medio Oriente, por lo cual Qatar cerró su espacio aéreo inmediatamente. Bahrein, misiles contra el cuartel de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, daños a instalaciones navales y zonas cercanas. Emiratos Árabes Unidos, ataques contra la base aérea Al-Dafra, explosiones reportadas en Abu Dhabi y Dubái, más de 189 misiles y cientos de drones durante los primeros días. Irán amplió sus ataques contra más países que albergan fuerzas estadounidenses en una segunda ola de misiles. Estos países fueron Kuwait, misiles contra Ali Al-Salem Air Base y el aeropuerto internacional. En Kuwait interceptaron más de 97 misiles balísticos y 283 drones. Arabia Saudita, drones y misiles dirigidos a refinerías petroleras y Riyadh, ataque contra el complejo petrolero Ras Tanura. Jordania, misiles y drones atravesaron el espacio aéreo jordano. Defensas aéreas interceptaron varios proyectiles. Irak, misiles iraníes impactaron Erbil, que es un Kurdistán iraquí. El motivo fue porque había kurdos opositores a Irán y por eso atacaron instalaciones militares. Omán, hubo una escalada marítima en el Golfo, drones y ataques contra barcos petroleros cerca del estrecho de Hormuz. Más de 150 barcos quedaron bloqueados en la zona. Raf Akrotiri es una base británica en Chipre. Hubo un dron sospechoso vinculado al conflicto. Se activaron las sirenas en la base británica. Azerbaiyán, ese ha sido el ataque más reciente fuera del Golfo. Drones impactaron el aeropuerto de Najicheván, varios civiles resultaron heridos, siendo su primer ataque iraní a ese país. En resumen, Irán expandió su conflicto contra Israel y Estados Unidos a más de 10 territorios en menos de una semana, aclarando que la mayoría de los ataques fueron contra bases militares estadounidenses en el Golfo, escalando el conflicto a una buena parte de Medio Oriente, el Golfo Pérsico y el Cáucaso. Víctimas y consecuencias de la guerra de Medio Oriente. Son cifras aproximadas por medios oficiales hasta ahora. Irán, han sido eliminadas aproximadamente más de 1.200 personas por los bombardeos y ataques iniciales. Hay más de 6.000 personas heridas reportadas por autoridades iraníes. Entre los fallecidos hay civiles, militares y altos dirigentes, incluyendo por supuesto al líder supremo Ali Khamenei. Fue de los primeros en ser eliminados. Como tal, de hecho, pues fue el objetivo principal. Uno de los episodios más mortales y crueles fue un ataque a una escuela primaria en Minaf, en donde fueron eliminados entre 165 a 180 personas. La mayoría de esas personas eran niñas con edades de entre 7 a 12 años. Israel, entre 10 a 12 personas eliminadas por misiles iraníes y hay más de 486 personas heridas. El domo de hierro resultó no ser tan bueno como el mundo creía. Estados Unidos, 6 soldados estadounidenses eliminados en ataques a instalaciones del Golfo y 18 personas están gravemente heridas. Esas son las cifras que da el gobierno estadounidense. Hay quienes dicen que han fallecido mucho más por la intensidad de los ataques de Irán a las bases estadounidenses. Líbano. Según el Ministerio de Salud libanés, han fallecido más de 120 personas relacionadas por el conflicto y hay 683 personas heridas desde el lunes 2 de marzo. Kuwait, han sido eliminadas 3 personas, 2 eran soldados de ese país y la tercera persona era una niña de 11 años a causa de las heridas provocadas por la caída de metralla durante los bombardeos. Se registran más de 50 personas heridas en Kuwait debido a los ataques. Emiratos Árabes Unidos, su Ministerio de Defensa han confirmado el fallecimiento de 3 personas en su territorio como resultado de los ataques de Irán. Se reportan entre 78 a 94 personas heridas en los Emiratos debido a la caída de fragmentos de misiles y drones interceptados, aunque en los Emiratos Árabes Unidos interceptaron más de 175 misiles y cientos de drones, causaron daños materiales en zonas residenciales y aeropuertos. Bahrein, una persona eliminada y 2 personas heridas. Omán, una persona eliminada y 3 personas heridas. En total han fallecido más de 1.400 personas y hay más de 6.500 personas heridas en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las principales consecuencias de la guerra hasta ahora ha sido la eliminación del liderazgo iraní provocando una crisis política en Irán y la creación de un liderazgo provisional después de la eliminación del líder supremo Ali Khamenei y eliminando también a más de 40 funcionarios de alto mando del régimen iraní. También el bombardeo masivo de infraestructura
infraestructura, principalmente militar, en donde Estados Unidos e Israel han atacado a más de 2.000 objetivos militares y gubernamentales dentro de Irán. También los ataques iraníes en toda la región. Irán respondió con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo, ampliando el conflicto a varios países. También hay una crisis energética mundial. La guerra provocó una crisis en el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, reduciendo drásticamente el tráfico marítimo. Y por supuesto la escalada regional. El conflicto ya afecta directa o indirectamente a más de una docena de países en Medio Oriente, incluyendo ataques a bases como la británica en Chipre. ¿Estamos al borde del tercer conflicto mundial o solo es el final del régimen teocrático iraní? Las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán preocupan mucho porque el Medio Oriente es considerado una de las regiones más estratégicas del planeta por una combinación de recursos energéticos, ubicación geográfica, rutas comerciales y factores geopolíticos. Y eso explica por qué potencias como Estados Unidos o Israel quieren dominar esa zona, quitando a Irán de en medio. No lo hacen porque estén en contra del régimen iraní y Estados Unidos quiera libertad y democracia en Irán, sino al contrario, aprovechan esas carencias y debilidades estructurales que hay en los regímenes autoritarios, o en este caso teocrático, para que llegue la hegemonía estadounidense y así justifique sus intervenciones o acciones exteriores ante la opinión pública nacional e internacional, diciendo que lo hacen para poner orden, para mantener la paz, para hacer justicia, algo que muchos analistas de política internacional lo llaman como narrativa de legitimación. Esta narrativa cumple con varias funciones: justificar intervenciones ante la población, legitimar acciones militares internacionalmente, proteger intereses estratégicos y mantener la imagen de liderazgo global. Esto no significa necesariamente que siempre tenga que ser falso, pero ustedes tienen que saber que siempre suele haber varias capas de motivaciones. No solo lo hacen para acabar con dictaduras y traer libertad al pueblo, lo cual no ha pasado en Venezuela y dudo mucho que pase con Irán, sino que también lo hacen para ganar recursos energéticos y posicionarse mejor contra sus verdaderos enemigos, China y Rusia. A final de cuentas, son los dos únicos países que se pueden rifar un buen tiro con Estados Unidos. Los chinos por su economía, tecnología y por tener el mayor ejército del mundo, y los rusos por tener el mayor armamento nuclear del mundo y seguir permaneciendo en segundo lugar en cuanto a poder aéreo con más de 4.200 aeronaves. Si me preguntan a mí, Eddie, ¿este es el inicio del tercer conflicto bélico mundial? Yo les digo que no. Aún sigue siendo poco probable. Si tuviera que manejar una escala del 1 al 100% de posibilidades, yo le doy un 20% de posibilidades de que empiece una nueva guerra mundial. Y aunque parezca un porcentaje bajo, no lo es del todo, ya que algunos analistas geopolíticos a lo mucho le dan un 10% de posibilidades. Si yo le doy un 20% es porque eliminaron al líder supremo Ali Khamenei y las posibilidades de una tregua, la neta, es muy poca. Recuerden que el ayatolá Ali Khamenei era una figura religiosa con más de 200 millones de seguidores a nivel mundial de la religión islam chiita. Para esa cantidad de seguidores, el clérigo chiita ayatolá Ali Khamenei era el equivalente al Papa del Vaticano. No era un político corrupto como Nicolás Maduro, al cual pudieron capturar sin muchos problemas. Ali Khamenei era la máxima autoridad política y religiosa del Islam chiita, su líder supremo. Por eso mismo veo poco probable que este sea el final del régimen iraní. Para mí el régimen no se va a extinguir, sino todo lo contrario. El régimen podría endurecerse todavía más, al haber convertido en un mártir al líder supremo Ali Khamenei. Lo único que lograron con este ataque a Irán fue radicalizar más al régimen, en lugar de derribarlo, porque no puedes colapsar a un régimen que lleva más de 40 años preparándose militarmente para este enfrentamiento. Ha pasado más de una semana y nos hemos dado cuenta que Irán no se preparó para una guerra convencional frente a frente, sino más bien se preparó por medio de una estrategia de resistencia, disuasión y supervivencia a largo plazo. Considerando esta acción de Donald Trump, en mi opinión, como una de sus peores decisiones, y todo gracias por haberse dejado influenciar por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Y cierro con esta pregunta diciéndoles que la única forma de que empiece un tercer conflicto mundial sería con la participación militar de China o de Rusia, directamente y no por debajo de la mesa. Les recomiendo que vean mi primer video de Nicolás Maduro. Les explico el porqué.
En este video les estoy dando los motivos del por qué Estados Unidos siempre justifica sus intervenciones. Pero en mi primer video les digo el por qué los dictadores se aprovechan de las leyes internacionales para hacer su santa voluntad. Porque sí, está mal que Estados Unidos siempre use la narrativa de legitimación para intervenir en otros países, pero también las dictaduras autoritarias de un país están mal, sin importar el país que sea. ¿Cuál es el resultado final de vivir en una dictadura o de una intervención militar de un país extranjero? Solo hay una respuesta: el pueblo. Los civiles siempre vamos a salir perdiendo. Por eso yo no le veo sentido alguno ser de izquierda o de derecha, ser demócrata o republicano, ser de centro izquierda o centro derecha, o simplemente ser de centro. Los conocen como tibios. No vale la pena escoger un bando, porque nosotros siempre vamos a salir perdiendo, porque en el mundo de la política les conviene que el pueblo esté siempre dividido. Antes nos manipulaban por medio de la televisión y la radio. Ahora nos manipulan a través de las redes sociales por medio de bots o influencers que se la dan de patriotas, porque los influencers saben que el fanatismo por un partido político, o en este caso, una figura política como lo es Donald Trump, les da a ellos mismos y a su público una identidad de pertenencia. Es un fanatismo sin sentido, que solo busca validar sus creencias personales para ganar seguidores, teniendo una lealtad ciega a Donald Trump. Irónicamente, muchos de estos influencers, no todos, aclaro, fueron antivacunas durante la pandemia del 2020. Sus motivos habrán tenido. No los juzgo yo por eso, pero te decían que no creyeras en los medios de comunicación porque solo manipulan a sus televidentes. Ahora, 6 años después, ellos están haciendo lo mismo con sus seguidores, diciendo que Donald Trump es su salvador. Mucho cuidado a quienes siguen. Tengan criterio propio. No escojan ningún bando. No sean pro-Trump o anti-Trump. Ese señor tiene algunas virtudes que le juegan a su favor como presidente, pero también tiene muchos defectos que le juegan en su contra como persona. Ahí están los archivos Epstein, por Dios. Así solo sean testimonios y no haya pruebas, bien dicen que cuando el río suena, agua lleva. Así que no se preocupen, que todavía no es el fin del mundo, y sigan haciendo su vida normal. Aún saquen al Firulais a pasear, sigan pagando sus impuestos y sobre todo, apapachen y den muchas muestras de afecto y amor a todos sus seres queridos. No esperen a que se acabe el mundo para decirles a esas personas que están al lado suyo cuánto los quieren o los aman. Eso sí, manténganse siempre alerta y tomen sus precauciones. En el caso de que aumente la escalada del conflicto de Medio Oriente, yo los seguiré informando. Soy Eddie Plox. Me ayudarían mucho si me dejan un like y una opinión en la caja de comentarios. No olviden suscribirse a mi canal. Ahí les dejo mis otras redes sociales. Que tengan un excelente día.